Hola amigos, espero que estén muy bien. He estado un poco distante de esta plataforma en estos últimos meses, netamente por razones laborales, motivo por el cual he descontinuado la edición de videos. Pero aún así estoy trabajando en algunos y espero muy pronto dárselos a conocer. La verdad que están bastante entretenidos, así que espero muy pronto poder subirlos. Pero este video en particular, que será bastante improvisado, la verdad. Sencillamente no puedo dejar de no hacerlo. Creo que ha llegado un punto en el que el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová se ve cada vez más entre la espada y la pared. Ha llegado un punto en el que el control de estos líderes por los casi 8 o 9 millones de testigos ha llegado a proporciones inconmensurables. Y sí, me refiero al discurso dado por David Splane, miembro del cuerpo gobernante, en la asamblea recién pasada de los testigos, poderosos gracias a la fe. Un discurso de poco más de media hora de duración, en el que Splane es tremendamente categórico a la hora de desaconsejar de manera tajante el que los testigos de a pie vean, lean o escuchen cualquier cosa, por muy mínima que sea, que los cuestione a ellos como cuerpo gobernante o que ponga en tela de juicio a la organización. Splane es tan radical que en esta media hora de video usa el término veneno, venenoso o envenenado en 12 ocasiones, y por si fuera poco usa el término apóstata o apostasía en 32 ocasiones, así es que ya uno se puede hacer la idea de esto. A ver, no pondré el discurso aquí, la idea es que ustedes también lo vean, si gustan lógicamente, y puedan reflexionar por cuenta propia. Personalmente sí lo vi 2 veces y lo comentaré aquí con mucho respeto, pero también con mucha honestidad. El discurso se divide en dos grandes bloques. El primero está dedicado a los amigos del diablo, los infames apóstatas, y el segundo a los medios de comunicación. Splane parte el discurso señalando que reciben supuestas cartas de hermanos testigos preocupados por cosas que sin querer queriendo leyeron o vieron en internet, cosas por supuesto negativas de la organización. Pero ¿cuál es el problema de esto, según este hombre? El problema es que quienes estarían tras estos comentarios que no favorecen para nada a la Watchtower son los desgraciados apóstatas, y señala que muchos de estos se hacen pasar por testigos de Jehová para simplemente engañarlos y hacerlos tropezar por gusto. También señala que hay quienes no son precisamente apóstatas, pero que de igual manera buscan confundir a propósito a los testigos. A ver, esto es interesante porque Splane da a entender como que si el hobby o pasatiempo favorito de los apóstatas fuera hacer tropezar por gusto a los indefensos testigos, como que si el apóstata se levantase en la mañana con su pijama de lobo feroz y dijera: hoy es un gran día para camuflarme entre indefensas ovejas testigos y en el momento adecuado cazarlas. Y esto no es así. Partamos de la base de que el concepto apóstata, bajo el prisma de la Watchtower, aplica a quienes hablan cosas comprometedoras de la propia organización. Por supuesto, es sabido que para la misma, cuestionar o no obedecer cualquier dictamen que salga de la costa este de los Estados Unidos es sinónimo de estar despreciando al todopoderoso creador del cosmos. Así de radical. Así es que a primeras el concepto apóstata puede sonar un tanto a la ligera para quien no conozca este mundillo de los testigos, pero es un concepto clave y relevante para ellos. Y apóstata, según ellos, es todo aquel ex testigo de Jehová que no está de acuerdo o no obedece las normas de la organización. Puede que tú seas un ex testigo de Jehová, que ames a Dios y a Jesucristo con todo tu corazón, pero si cuestionas a la organización, eres un vil apóstata, condenado por supuesto a la completa aniquilación. El apóstata o la inmensa mayoría de ellos no habla por hablar, más bien habla sobre una base investigativa. Claro, habrá casos en que un apóstata lleno de odio y resentimiento diga cualquier disparate, estoy completamente al tanto de esto, pero son casos puntuales y no vale la pena tomarlos en cuenta, conviene ignorarlos. Incluso otros activistas también debieran ignorarlos, pero la inmensa mayoría tiene un solo gran propósito: ayudar a la gente a que abran los ojos, y la mejor manera de hacerlo es precisamente dando a conocer al testigo de Jehová lo que la organización no quiere que éste conozca. Y el mejor medio para difundir información hoy en día, mucha de la cual está basada en la propia literatura de la organización, son precisamente los foros, las redes sociales, YouTube, Internet en general. Y es precisamente aquí donde confluyen las cosas, porque la organización le ha sacado el jugo a Internet, a su página web, a la literatura online, al broadcasting, etc. Pero por otro lado, es en este mismo Internet donde cualquier testigo se podría enterar de cosas muy desagradables
de esta religión. Es por esto que Splain dice: hermanos, tenemos que tener cuidado, esto es serio. Luego de esto introduce el tema de los foros de internet con un ejemplo, en el que un testigo de Jehová ingresa a cierto foro, y alguien, otro usuario, comienza a hacer preguntas comprometedoras de la organización. Splain dice que quien está tras este perfil o es un apóstata o es un testigo de Jehová que está muy mal espiritualmente. Si se hablan cosas lindas, cosas buenas de la organización, ningún problema. Pero si el foro se presta para debates más profundos que pongan en tela de juicio la fe del testigo por su religión, deben salirse de ahí y compara el permanecer aquí a tomar veneno. Esto es muy interesante, porque primero que todo, el cuerpo gobernante sabe que muchos testigos navegan por foros de activistas y ex testigos de Jehová, ya sea por mera casualidad, para defender a la organización, para buscar respuestas, no lo sé. Esto lo hacen y lo continúan haciendo, a pesar de las innumerables advertencias del propio cuerpo gobernante. En muchas ocasiones, la organización ha dicho que no tiene nada que ocultar, que no tiene nada que temer. Sin embargo, desaconsejan de manera tajante cualquier cuestionamiento a la misma. Esto es como una relación de una pareja tóxica, en donde uno sospecha que el otro le está siendo infiel, porque éste se pasa el día en las redes sociales, se ríe, etc. Y la única manera de poder sacar esa duda es que quien está todo el día con el teléfono se lo preste a la otra persona, para que éste vea que solo era su imaginación, y que la otra persona se reía de unos simples memes, y allí la persona se daría cuenta que la falta de confianza y la que imaginaba falsos escenarios era ella. Pero a ver, ¿qué sucede si la pareja se niega a mostrar su teléfono? Si intenta cambiar de tema, si evita y hasta se enoja cuando le preguntan si está siendo infiel. ¿Qué sucede si constantemente se excusa y borra sus historiales y conversaciones? ¿Qué pensaría la pareja que sospecha? Claro, pensaría que efectivamente le está siendo infiel, porque quien nada hace, nada teme, pero quien oculta cosas teme ser descubierto. Lo mismo aplica a la negativa de la Watchtower a la hora de hablar de cuestionamientos y a la hora de que sus miembros investiguen por cuenta propia. Pero en estos casos, Splain trata de argumentar la razón para evitar cualquier comentario negativo hacia ellos. Este dice que ningún testigo de Jehová es lo suficientemente fuerte, espiritual o inteligente como para no verse afectado por aquellos comentarios, según él, falsos. Sí, según este hombre, ningún testigo es tan fuerte, espiritual o inteligente como para no discernir por cuenta propia. A ver, si tú has sobrellevado, por ejemplo, una terrible enfermedad y saliste adelante, o te repusiste después de la muerte de un ser querido, o te recuperaste tras el término de una relación de años, eres una persona lo suficientemente fuerte y nadie te puede decir lo contrario. Por otro lado, si te sientes pleno cuando meditas, si aprendiste a no caer en la trampa del ego, si amas a todos por igual, si eres capaz de concebir el concepto Dios como algo mucho más grande que los dogmas religiosos, eres lo suficientemente espiritual y nadie te puede decir lo contrario. ¿Y qué hay de la inteligencia? Todos somos inteligentes, todos tenemos distintos talentos y habilidades. Claro, algunos los pulen más que otros, pero todos tenemos la posibilidad de sentirnos inteligentes. Sin embargo, según Splain, ningún testigo de Jehová es tan fuerte, espiritual o inteligente como para no discernir por cuenta propia, como para no cuestionar. Esto honestamente me parece un insulto terrible al ser humano, porque ¿qué hay detrás de las palabras de este hombre? Básicamente, no escuches, no leas y no veas nada que contradiga mi palabra como miembro del cuerpo gobernante, porque tú no eres nadie. Y si escuchas, lees o ves algo que despierte tu curiosidad por seguir investigando, eres un apóstata, y Jehová ni siquiera te va a matar, sino que te va a destruir. Es fuerte, es muy fuerte, pero las palabras de Splain calan hondo en la psiquis del testigo de Jehová promedio. Es una manipulación psicológica muy meticulosa. Aquí se pone el ejemplo de una mujer mundana que estudia con otra mujer testigo, pero el esposo de esta mujer mundana le envía a ella un link con información comprometedora de la Watchtower. La estudiante se sorprende y se preocupa, y le dice a la conductora testigo para que ésta vea aquel link. Pero, ¿cuál es la recomendación de Splain en este caso? Sencillamente no leer, no ver y no escuchar nada comprometedor y punto. De nuevo, quien nada hace, nada teme. ¿Qué pasaba, por ejemplo, si aquel link tenía información sobre el manejo del abuso sexual a menores dentro de la organización o sobre los muchos casos de menores abusados y reporteados por importantes medios noticiosos?
Y si el link era el video de Jeffrey Jackson diciendo en Australia que sería presuntuoso decir que solo ellos como testigos de Jehová son los únicos voceros que Dios está utilizando, cuando por otro lado en sus reuniones sí admiten ser el único canal entre Dios y la humanidad. ¿Acaso estas cosas son falsas? ¿De verdad los activistas del mundo se han puesto de acuerdo para conspirar contra los testigos porque sí y porque los odian? ¿En serio esto no se puede cuestionar? Es aquí cuando Splain dice que los apóstatas mezclan mentiras con verdades. Hace algún tiempo subí un video titulado Russell versus Enseña. Dejaré el link por aquí por si lo quieren ver. Está bastante interesante. En donde muestro, con la propia literatura antigua de la organización, la visión que tenía Charles Taze Russell para 1914 y por otro lado, la visión que hoy en día la organización da a entender que tenía Russell para 1914 en su literatura actual. El video es muy interesante y es el mejor ejemplo de una mezcla de mentiras con verdades, o verdades a medias, frase que también le encanta usar al alto mando de la Watchtower. Pero bueno, volviendo al ejemplo de la mujer estudiante que recibe cierto link comprometedor para la organización, se recomienda para salir del paso, bueno, aparte de no ver aquel link por ningún motivo, decirle al estudiante que los testigos de Jehová no tienen nada que ocultar o esconder, y que ésta asista a las reuniones, que conozca a los ancianos, que salude al superintendente y su esposa, que visite la sucursal o la central mundial, y así se daría cuenta que todo lo malo que se dice de ellos es falso. Pero, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? A ver, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, ir a las reuniones de congregación con la información de activistas mostrando la cara oculta de la organización? ¿Qué tiene que ver saludar a los ancianos con la información de los activistas, mostrando, por ejemplo, que Russell usó las medidas de la Gran Pirámide de Giza para corroborar el año 1914? ¿Qué tiene que ver saludar al superintendente y su esposa con la información de activistas mostrando los vínculos de la Watchtower con la ONU desde el 92 hasta el 2001? ¿Qué tiene que ver visitar las sucursales con la información de activistas mostrando que en ninguna parte de la Biblia se menciona que la profecía del sueño del árbol de Nabucodonosor tendría que tener un segundo cumplimiento 2500 años después? ¿O qué tiene que ver, por ejemplo, visitar la sede mundial con la información de activistas, arqueólogos, científicos e historiadores quienes confirman que Jerusalén cayó en el 587 a.C. y no en el 607 según la Watchtower? ¿De verdad las cosas que incomodan o molestan a la organización pierden validez o dejan de ser ciertas cuando se inculca al estudiante a centrarse netamente en el interior de la organización? Pero ¿qué clase de manipulación es esta? Hay momentos, amigos, en que uno se queda sin palabras, y por mucho que las busca, no las halla, porque sencillamente esto no tiene nombre. Pero bueno, para finalizar este bloque dedicado a los apóstatas, no podía faltar el viejo truco de las experiencias, y se dan tres, las que por supuesto la organización preparó de antemano, donde testigos actúan para reforzar el discurso y que para el oyente sea más impactante. La primera se trata de una mujer de unos 40 años, divorciada, con 3 hijos y 3 trabajos. A ver, ella tenía un amigo que le decía que ella estaba en una secta y le compartía información. Ella leía esto y si bien al principio no lo creía mucho, no tomaría mucho tiempo para que ella comenzara a cuestionar a la Watchtower. Hasta que un domingo por la mañana ella pasó por fuera de un salón del reino y dijo: "Ah, ahí están, esperando a que llegue Armagedón". Pero cuando lo dijo, también pensó que ellos se sentían bien con eso, y ella no podía decir lo mismo de su pensar confuso, razón por la cual vuelve a la organización y encuentra la paz. A ver, respecto a este primer video, la única sensación que me deja, personalmente, es que la mujer se sentía sola y necesitaba ser parte de un grupo, sentirse acompañada, y si eso conllevaba a volver a ser parte de la organización, lo haría. Además, con esto sencillamente omitiría sus dudas y esperaría el Armagedón con el resto. Por otro lado, se tiene que asumir que con 3 trabajos, la mujer lógicamente tuvo que dejar uno o dos de estos para dedicar más tiempo a la Watchtower, pero tenía 3 hijos también y estaba divorciada, y si tenía 3 trabajos era netamente por necesidad, así es que el video deja más dudas que certezas, ya que aquí lo que importa es volver a ser testigo de Jehová, más allá del bienestar familiar.
Bueno, el segundo video se trata de un testigo de unos 30 años, quien en su trabajo entró a la página de la organización, la jw.org, y un colega lo vio, y este le dijo que él tenía un conocido que le demostraría al testigo que ellos no tienen la verdad. Esto le causó curiosidad al testigo y empezó a leer material apóstata, razón por la cual también dejaría de leer el material de la organización, dejó de ir al Salón del Reino y buscó otro grupo en el que sentirse cómodo, pero no lo encontró, y ante esto oró a Dios, volvió a ser testigo de Jehová y volvió a predicar. A ver, esta es la típica experiencia de atalayas, en la que un testigo de Jehová común y corriente, tras un periodo alejado de la Watchtower, se arrepiente y vuelve a esta. No hay mucho que agregar, estoy seguro que ustedes también han leído este ejemplo innumerables veces. Quizás lo único que me parece curioso es esa necesidad de pertenencia a un grupo de este hombre, que tras dejar a la organización de inmediato buscó otro grupo en cual encajar, pero no lo encuentra y vuelve al lugar desde donde salió. Esto es un ejemplo de una dependencia total, en que tras abandonar una religión o grupo, no puedes concebir la idea de ser una persona libre y de inmediato buscas otra religión. Por supuesto, hay quienes son lo suficientemente fuertes, espirituales e inteligentes y no vuelven a tropezar con la misma piedra. El tercer video, amigos, es el que más me llama la atención, puesto que me identifica de cierta manera. Se trata de un joven testigo que se bautizó siendo también bastante joven, pero se comenzaría a juntar con ex testigos de Jehová y personas que sabían cosas no tan animadoras de la organización, razón por la cual comenzaría a leer cosas apóstatas. Empezó a leer filosofía y otras ideas, empezó a estudiar otras religiones, y esto lo consideraba como un conocimiento intelectual, razón por la cual también debatía con los ancianos de su congregación. Incluso llegó a cometer el terrible sacrilegio de decir que la historia de Noé no era cierta y que solo era un mito. Pero finalmente los ancianos lo convencen y lo ayudan, demostrándole que las filosofías humanas no son más que razonamientos falsos y vacíos, y como no, volvió a estudiar con los testigos de Jehová. Este último video me parece terrible, porque la organización aquí va un paso más allá. A ver, ahora no solo los comentarios negativos hacia la misma son demonizados, sino que ahora también se sataniza algo tan bello como la filosofía, como el estudio de las religiones del mundo, dando a entender que esto es igual o más dañino que los comentarios desfavorables que recibe la propia organización. Se dice que este joven llegó a pensar que la historia de Noé no era cierta y que era solo un mito. Ah, pero se les olvida que un importante precedente a este supuesto diluvio universal tuvo lugar muchísimos siglos antes que este, en la famosa epopeya de Gilgamesh, un antiquísimo poema acadio que ya te venía contando el mito del diluvio universal desde hace mucho tiempo atrás, y en el que solo un solo hombre llamado Atrahasis sobrevive a este. Este mito o poema fue muy difundido entre sumerios, acadios y babilonios, quienes se concentraron principalmente en el valle fluvial de los ríos Tigris y Éufrates, lugar politeísta y en donde también se encontraba cierta ciudad llamada Ur, desde donde surge Abraham. La historia posterior ustedes la conocen, así es que ¿es acaso inconcebible cuestionar antiguos relatos, compararlos con otros, buscar precedentes, ver las cosas desde una perspectiva mucho más amplia, leer historia, leer filosofía y cuestionar? Una de las cosas que más expandió mi mente personalmente fue erradicar ese ego recalcitrante de yo tengo la razón y todo el resto está equivocado. A ver, y la mejor manera de hacerlo fue precisamente mediante el conocimiento y la cultura general, mediante la filosofía, la historia, el estudio de las religiones, etc. No estoy diciendo que sea docto en estos temas, ni mucho menos, porque siempre hay cosas nuevas que aprender. El punto es cuando una organización norteamericana sataniza estas cosas, restándole méritos y dando a entender que es malo, dañino, que es como tomar veneno. Para mí, amigos, personalmente, eso es inconcebible. Para la Watchtower, quienes están detrás de todo esto, no solo son los apóstatas, sino que el mismísimo Satanás, y el testigo de Jehová da pie se queda con esto en mente. No investiga, no cuestiona, porque tiene la idea preestablecida de que todo es desfavorable.
El segundo gran bloque de este discurso se centra en los medios de comunicación, pero este punto lo abordaré en otro video, porque la idea era no hacer algo tan extenso. Y la invitación, amigos, es a que tampoco se queden con las reacciones que activistas puedan tener de este discurso, sino que ustedes también lo vean, lo escuchen, mediten y reflexionen. Nos vemos en la segunda parte.